Bueno, muy buenas noches, estimada docente y compañeros. Nuestro grupo está conformado por José Yair Costa, Zoraida Ramírez y quien les habla, Laura Geraldine Urueta. Estamos desarrollando el taller número 1 que corresponde a la democracia ateniense. Buenas noches. Explicaré el Areópago. Era un tribunal constitucional donde se dictaban las leyes conformado por los ricos. Allí se manejaba el presupuesto. Nombraba a los arcontes o magistrados. Habían 3 instituciones democráticas que controlaban el poder del Areópago. Primero, el Consejo de Ciudadanos o la ULE. Se encarga de elaborar el orden del día de la Asamblea del Pueblo, una especie de presidencia la cual controlaba la Asamblea. Era integrada por 400 personas. Este consejo era integrado por 400 personas. La Asamblea del Pueblo ateniense como segunda institución o eclesia, donde se dictan las leyes y se tomaban las decisiones fundamentales. Las funciones de la Asamblea eran, tenía poder absoluto para revocar las leyes existentes, declarar la guerra o firmar la paz, concertar alianzas. El servicio militar era voluntario, pero era pagado. Su tercera institución son los tribunales populares. Son órganos del pueblo para juzgar al pueblo, integrados por todos los ciudadanos de Atenas. Son órganos la idea de los atenienses era que no fueran juzgados por un juez, sino por otro ciudadano del común. El papel significativo de Solón, de acuerdo con su idea de libertad, su creación del concepto de ciudadano y sus estrategias para fortalecer la democracia. Solón es considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Fue un poeta, reformador político, legislador y estadista ateniense, creador del concepto de ciudadano. Él afirmaba: son ciudadanos los hombres libres que participan en los asuntos públicos. Liberó a los esclavos de Atenas. Fue el creador de las instituciones que controlaban el poder del Areópago. También le quita poder a los ricos que están concentrados en ese pueblo. Solón fue uno de los 7 sabios de Grecia, luchador de la democracia. Liberó a los esclavos. En su idea de libertad personal y por otro lado el haber logrado que los ciudadanos intervinieran en los asuntos públicos, tanto en la Asamblea del Pueblo como en los tribunales de justicia. También creó el concepto de ciudadanía, donde afirmaba: son ciudadanos los hombres libres que participan en los asuntos públicos. A Solón también le ofrecen gobernar de por vida Atenas y él dice: la dictadura es un sillón que pocas veces se sale vivo. Y por eso no aceptó y se fue. Papel fundamental en el desarrollo de la democracia griega de Clístenes. El papel fundamental de Clístenes fue el afianzamiento de la democracia de Atenas. Clístenes llega al poder como arconte y empieza por perfeccionar las instituciones que fueron creadas por Solón, las que delimita el Areópago. Quitándole las fuerzas que tenía de control institucional, las pasa a la Bulé o consejo, que ahora no son de 400 ciudadanos, sino de 500. Estos son elegidos por sorteo. No hay elecciones, no hay campañas electorales, no hay candidatos que se presenten para que voten por ellos, supuestamente pues para evitar la corrupción política. La ULE o consejo ejerce el control institucional, es decir, las leyes que apruebe el pueblo en la asamblea van a ser revisadas en su conformidad con la Constitución de Atenas. Describan y sustenten algunos valores de la democracia griega. La tercera, por favor.
José, La ¿tienes cuarta pregunta es sustentar alguno de los valores de la democracia griega. Entonces, antes de empezar a hablar de estos valores, hay que pues decir que Atenas en ese momento presentaba una confrontación que la podría llevar a la ruina, por lo cual los ricos y los pobres concuerdan en buscar una solución, y es aquí donde entra Solón, el encargado de plantear pues una solución a esta problemática. Él es escogido por Aristóteles y obviamente por el pueblo, y es conocido por ser el creador de la democracia ateniense. Ya sabiendo eso, pues entonces él plantea unos conceptos que hacen parte pues, de la ciudadanía, como por ejemplo la libertad, y hace referencia a la liberación de los esclavos y prohíbe la esclavitud de los atenienses. Y otro planteamiento era la igualdad, esta en proporción que nace con la creación de un consejo, como lo dijo anteriormente mi compañera, un consejo conformado por 400 ciudadanos, incluyendo entre pobres y ricos, elegidos mediante un sorteo en condiciones de igualdad, de condiciones, pues, lo llama, y el objetivo pues, de este era elaborar el orden del día de la Asamblea del Pueblo. Pasando ya a la pregunta 5, nos piden informar o dar una opinión con frente a las fragilidades de la democracia griega. Entonces, por ejemplo, la primera es la esclavitud. Entonces, ya en esta, según Aristóteles, los pobres eran sometidos a la esclavitud cuando no pagaban sus deudas a los ricos. Estos se unen para buscar una solución, y es donde Solón entra y plantea la liberación de los esclavos y la prohibición de la esclavitud de los atenienses. Y, eh, pero aún así sigue existiendo obviamente pues la esclavitud mediante un mercado de esclavos de otras ciudades. Otro punto es la exclusión. Esta se presentaba pues principalmente en las mujeres, en los extranjeros y obviamente pues los esclavos. Esto pues en las tomas de decisiones. Las mujeres por no ser consideradas aptas para la palabra, por lo cual debían pues ocupar el cuidado de los hijos y el hogar. Asimismo, pues los esclavos no eran considerados ciudadanos, porque la ciudadanía se le daba a personas libres. Y por último, los extranjeros, por el simple hecho de no compartir los mismos valores, la lengua, religión y cultura de la ciudad de Grecia. Sí, de Grecia. El otro punto es el ostracismo. Este es el proceso en el cual se procede a la expulsión y que se aplica por la toma de decisión por parte de la asamblea. Este también pues consiste, pues como les dije anteriormente, en la expulsión de la ciudad de quienes se consideran como un peligro o sospechosos o que podrían afectar la soberanía de Grecia. Otro punto es la demagogia mediante el uso de la retórica. Esta fue una estrategia utilizada como un discurso muy bien elaborado, y era con el fin de que pues conseguir, no sé, un puesto político por medio de mentiras, de miedos. También, por ejemplo, acá nos dan un caso de Aristides, quien fue expulsado de la ciudad de Atenas gracias a Temístocles, ¿sí? Otro punto importante era, o otra falencia, era la ignorancia política de una franja considerada de la población de Grecia. Esto era algo muy común en Grecia, eran los hombres audaces e inteligentes que tenían esa habilidad de la oratoria que permitía resaltar dentro de otros ciudadanos, y tenían la capacidad de persuadir, engañar, y que también era usada para expulsar a otros intelectuales de la democracia grecia. Esta oratoria era perfecta pues, para engañar a las masas ignorantes que pues, dañaban la democracia griega. Bueno, yo voy a hablar respecto a la semejanza entre la democracia griega y la democracia contemporánea, pues después de haber realizado eh, la, pues haber visto los videos en los que nos basamos para el taller. Entonces se encontraron
semejanzas, encontramos 5 semejanzas en medio de nuestra síntesis. Una de ellas es que estas dos democracias están basadas en la libertad y en la igualdad, como lo había mencionado primeramente mi compañero José. La segunda es que las democracias donde se consideran ciudadanos a los mayores de edad nativos del país, lo inició Grecia y lo siguió la democracia contemporánea, que es lo que vivimos actualmente personalmente en el país, que se considera ciudadanos solamente aquellos mayores de edad residentes del país, nativos del país. En estas dos democracias también se cuenta con un gobierno autónomo y capaz de actuar de forma independiente. Existen deberes y derechos los cuales deben ser cumplidos por todos los ciudadanos del país. Y en ambas democracias pues encontramos que se encuentran basadas en los intereses de la mayoría, de los ciudadanos como tal. Y por último, vamos a hablar respecto a los valores de la democracia, ya de la democracia actual, de la que manejamos nosotros principalmente acá en Colombia, que es la participación. A los colombianos se nos permite expresar este valor en medio de los mecanismos de participación, por ejemplo, el voto, que es lo que más conocemos, para defender nuestros derechos, para solicitar que nos defiendan nuestros derechos cuando se nos encuentran vulnerados, como mecanismos como acción de tutela, derechos de petición, entre otros. Hablamos de la igualdad aquí en Colombia, que todos se supone que debemos tener un trato igualitario y digno, la civilidad, la libertad, la legitimidad y la legalidad. Cuando hablamos de legitimidad, hablamos de la cualidad o la condición de que algo es legítimo como tal. Pero cuando hablamos de legalidad en el término como valor democrático, hacemos referencia a aquello que se encuentra en conformidad con las leyes. Eso aplicándolo acá a Colombia. Cuando hablamos de civilidad, perdón, hacemos referencia a los comportamientos que tienen los ciudadanos de un país, en donde pues deben cumplir con los deberes, deben respetar las leyes y deben contribuir al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los miembros de la comunidad. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Cuando hablamos de pluralismo, hacemos referencia a un principio ideológico en donde se considera la división de la sociedad en distintos grupos sociales con ideas e intereses diferentes. Entonces, pues vemos que actualmente nuestra sociedad se encuentra dividida en muchos grupos sociales. Encontramos que pues el feminismo, la comunidad LGTB, los líderes sociales, entre otros, particularmente acá en el país. Y encontramos valores como la tolerancia, la solidaridad y el respeto, que principalmente y personalmente considero que deberían ser los pilares para poder desarrollar el debido proceso de la democracia. Vale, muchísimas gracias por su tiempo, que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Gracias.